vamos a ver la diferencia cuando tenemos una mutación que sea por transición a una mutación que sea por transversión. Entonces aquí voy a poner transición, por transición, y aquí por transversión. Si tenemos una mutación por transición, esto quiere decir que vamos a pasar de digamos, de un nucleótido, o que la base de un nucleótido cambie de una purina igual a una purina, o que el nucleótido, que la base del nucleótido cambie de una pirimidina a otra pirimidina. Esto es, por ejemplo, tenemos el DNA. Aquí está el DNA. Aquí está el DNA. Tenemos los nucleótidos. Estos son los nucleótidos. Recordemos que el nucleótido está compuesto por base, azúcar y fosfato. Entonces tenemos uno de los nucleótidos. Ahora en uno de los nucleótidos las bases son las purinas y las pirimidinas. Entonces si la base digamos, de este nucleótido, digamos que la base de este nucleótido es, por ejemplo, adenina, y hay una mutación que hace que de adenina la base cambie, por ejemplo, a guanina. Entonces esta es una mutación y esta mutación se llama transición que pasamos de una purina a otra purina. O digamos que la base de este nucleótido era, por ejemplo, citosina, y pasamos, por ejemplo, a timina. Entonces esta pasamos de pirimidina a pirimidina. Esta es por transición. Cuando pasamos de un grupo, digamos, de purina a purina, es transición. De pirimidina a pirimidina es transición. Hasta cuando pertenecen al mismo grupo, la base que cambiamos a la que se cambió, si pertenecen al mismo grupo, es transición. Si pertenecen al otro grupo, entonces es transversión. Aquí tenemos, por ejemplo, paso de purina a pirimidina, o paso de pirimidina a purina. Esto es, por ejemplo, digamos que la base de este nucleótido es, por ejemplo, timina. Y ya hacemos una mutación que hace que la base de este nucleótido cambie, y en lugar de ser timina, ahora va a ser adenina. Ahora es adenina, entonces pasamos de una pirimidina a una purina. Esto se llama mutación por transversión. O puede ser que tengamos, por ejemplo, adenina y la pasamos, por ejemplo, a citosina. Entonces igual es por transversión. Ahora ya estas mutaciones pueden terminar en lo que es el nonsense mutation, missense, frame shift o inframe. Bueno, frame shift o inframe no, pero por ejemplo missense o nonsense, que es cuando tenemos un stop codon, o cuando tenemos un codón que codifica para un aminoácido distinto al que se tenía, o una mutación silenciosa, silent mutation. Las especificaciones de estas mutaciones ya están en el siguiente video. Aquí nada más es decir cuando tenemos que una de las mutaciones o de los términos de las mutaciones que está en el siguiente video es por un cambio de una pirimidina, de una purina a una purina, o de una pirimidina a una pirimidina. Eso se llama que es una mutación por transición. Cuando pasamos de una purina a una pirimidina, o de una pirimidina a una purina, esto se llama que es una mutación por transversión. Aquí nada más estamos involucrando cambiar una base de un nucleótido por otra base de ese mismo nucleótido. Entonces aquí esto es cambio de base en un nucleótido, y esto, como vas a ver en el siguiente video o en los siguientes videos, esto nada más aplica para las mutaciones que son silenciosas, nonsense o que no tienen sentido, o las missense, que son las que sí tienen sentido. Rápidamente, una silenciosa es que al hacer este paso de base no tenemos cambio en el aminoácido. O sea, por ejemplo, si el codón original era A, y luego lo cambiamos a que fuera, bueno, aquí lo estoy poniendo en RNA porque el código genético está en términos de RNA, pero hacemos lo que tengamos que modificar para hacerlo de DNA a RNA. O sea, en lugar de decir UA, puede decir TTA, pero bueno. Si tenemos UA y lo pasamos, por ejemplo, a digamos, UC, los dos codifican para fenilalanina. Entonces es una mutación silenciosa, pero fue un paso de una purina a una pirimidina, entonces fue por una transversión, pero es una mutación silenciosa. Por ejemplo, paso de UA, digamos, a UCC, no sé que sea UCC, pero sé que no es fenilalanina. Entonces pasamos de fenilalanina, esta es fenilalanina, pasamos de fenilalanina a otro aminoácido. Entonces esta es una mutación missense, cambio del aminoácido,
pero fue una mutación de una pirimidina a otra pirimidina. Esta es una mutación por transición. Y la otra sería una mutación nonsense. Esta es que, por ejemplo, tengamos UUA y le pasamos a UAA. Entonces, este es un stop codon. Ya en otros videos está que es lo del stop codon, pero este es un stop codon. Entonces, esto va a hacer que la proteína se detenga antes o que la síntesis de proteínas se detenga antes. Y esto pasamos de una purina, de una pirimidina a una purina. Entonces, esta fue transversión. Entonces, las mutaciones silenciosas que no tienen sentido o que sí tienen sentido, entonces lo que pasa es una mutación o un cambio de una base de un nucleótido por otra base, como vas a ver en los siguientes videos. Estas son por transversión o por transición. Transición es que la base del nucleótido, si era purina, pasó a purina, o sea, pirimidina, pasó a pirimidina. Transversión es que si la base del nucleótido, que le cambiamos la base, era purina y pasó a pirimidina, es transversión. O si era pirimidina y pasó a purina, es transversión. Te veo en el siguiente video.